Bueno, ya lo estoy grabando. Gracias, Gaby, por la oración. Ya oramos. Vamos a empezar. Hoy continuamos el mismo libro, La Verdad. Vamos a empezar la sesión 4, El Reino de Dios, página 51. Ya se está conectando alguien. El Yadira, creo. Sí, Hola. hola Sí. Oh, Gaby, hola, estoy. Yadira. Empezamos. Página 51. Vamos a empezar página 51. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a ver con la tarea. ¿Cómo les fue con el versículo? ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién se lo aprendió? Más o menos, porque yo me lo aprendí más o menos. Yo ya se lo dije el cita ahorita. Me falta la última parte. ¿Quién lo quiere decir? ¿Gaby? Sí, A ver. cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, Y sí. eh, ¿Y si por los ríos? y si por los ríos, No te no me anegarás. ahogaré. Yo me aprendí, no me ahogaré. Bueno, Cuando pase por el fuego, no me quemaré. ahí vas, ahí vas. Eh, ay, Mira, llamas delante. ni las llamas arderán yo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, El el santo. Santo de Israel, Amén. soy tu Salvador. Así Amén. es, Isaías bravo, muy 43, 2. bien, está un poquito, es que está largo también. Yo me aprendí hasta esa parte del yo, tú sabes, ese no me lo aprendí bien. Pero muy bien, Gaby, qué bueno. Yo creo que vamos a dejarlo también de tarea para la próxima quincena para seguirlo repasando, porque todavía yo no me lo he aprendido bien, Gaby tampoco, el cita me dijo que tampoco, no sé cómo vayan, Yadira. Machucando, machucando. Sí, mi mamá, Yo mami, tampoco. estamos en la página 51, mami, Espérame, del sí, libro, sí, sí, es que estaba la verdad. hablando con tu suegra. Sí, 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 la verdad, página 51. Vamos a empezar apenas, ¿ok? Bueno, pues Ok. vamos a comenzar, chicas, con la reflexión y bueno, ya saben, de tarea seguirse aprendiendo el... Ah, ¿no me dijiste la cita? Isaías, ¿qué? Y dije Ah, Isaías sí dijiste. 43, 2 y una parte del 3. Ah, ok, perfecto. Yo era parte del 3. Sí, así es. Bueno, empecemos entonces. Página 51. Hoy el tema que vamos a ver en la sesión 4 es el reino de Dios. Dice aquí como subtítulo, el reino de Dios incluye el ahora y todavía no. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Del reino del Rey Jesús. ¿Ok? El reino de Dios incluye el ahora y el todavía no del reino del Rey Jesús. Ok, empecemos. Página 51. Vimos en la sesión anterior que Jesucristo es completamente humano y completamente Dios. Esta doble naturaleza está en el centro de la identidad de Jesús y señala su razón principal para venir a la tierra, asegurar nuestra salvación. Solo Jesús logró la salvación para los que están en el reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Ese es el propósito de esta sesión. Sin embargo, antes de profundizar, tome un momento para comentar sus experiencias recientes. Bueno, lo de la tarea, espero que la hayan hecho, ya oramos, dijimos el versículo de memoria, ya vamos a entrar en materia, página 52. ¿Ok? Vamos a ver en la página 52 la introducción. Ok, ¿de cuántos reinos está a cargo? A menos que actualmente esté dirigiendo una de las casi 40 monarquías que existen en todo el mundo, es probable que su primera respuesta a esa pregunta sea ninguno, pero no esté muy seguro. En su forma más verdadera, un reino es sencillamente cualquier lugar en el que la voluntad de una persona se hace. Si un hombre está a cargo de un país y si su voluntad se cumple dentro de sus fronteras, ese país es su reino. De la misma forma, si un hombre de negocios está a cargo de una compañía
esa compañía esencialmente es su reino. Un hacendado que determina la ubicación de sus recursos y lo que va a hacer con ellos, tiene un reino. Hasta un niño a quien se le permite tomar decisiones acerca de su dormitorio, tiene un pequeño reino. En resumen, en cualquier lugar en el que se cumple su voluntad, ese es su reino. Así como dicen, no sé si en sus países digan, la reina de la casa, la mamá, ¿no? Que la mamá es la reina de la casa, claro, porque el hogar de nosotros, tremendo ejemplo, ¿no? Ese es nuestro reino, porque ahí se hace la voluntad de nosotros. Nosotros como mamás somos las que decimos, vayan a hacer la tarea, los niños vayan a bañarse, vayan a la escuela, hay que hacer esto, ayúdenme a picar la cebolla, ayúdenme. Es el reino, ella toma ahí sus decisiones, hace su voluntad, obviamente tomando en cuenta que el papá está en el trabajo, ¿verdad? Porque a final de cuentas, cuando el papá llega a casa, él es el que asume ese reinado, ¿verdad? Y el reino se convierte de él. Hola, buenas noches. Perdona Hola, tardanza. no te Perdón, preocupes, perdón por lo Magali. tarde que me conecto. No te Perdón. preocupes. Página 52. Estamos en la página 52 Listo. del libro La Verdad. Página 52. Entonces, entendemos por lo que el autor dice que un reino sencillamente es cualquier lugar en el que la voluntad de una persona se hace. Y ya vimos los ejemplos. Un hombre de negocios, su negocio, ahí es donde él toma sus decisiones, ese es su reino. Miren el otro ejemplo que pone también, que hasta un niño a quien se le permite tomar decisiones acerca de su dormitorio, tiene un pequeño reino. El ejemplo que les di, nosotros como mamás, nuestro reino es nuestro hogar, ¿ok? Entonces queda entendido que en cualquier lugar en el que se cumple la voluntad de esa persona, es su reino. Entonces, hablando en la manera espiritual, cuando escuchamos en la palabra el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Al reino donde Dios hace su voluntad. Ahora lo vamos a seguir explicando más, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los reinos de los que usted está encargado? A ver, yo ya les di el ejemplo, el de la mamá, ¿verdad? El de la casa, el del hogar. ¿Alguien quiere dar un ejemplo? ¿Cuál otro reino? ¿Su negocio? Por ejemplo, la Vale que tiene su negocio, ese es su reino, ¿verdad? Ahí se hace la voluntad de quién? De Vale. ¿Por qué? Porque ella es la dueña, ¿ok? Mi mamá Yes. que tiene su empresa también, ese es su reino, su empresita, porque ahí ella es la que toma las decisiones ¿ok? En las que son amas de casas, en su hogar. Ese es nuestro reino, ¿ok? Continuemos. Son ejemplos. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido o qué le han enseñado acerca del reino de Dios? A ver, alguien que tenga una idea vaga de lo que sea el reino de Dios, no tiene que ser la respuesta correcta. No, aquí no hay respuesta correcta ni equivocada. Lo que haya aprendido, dice aquí, acerca del reino de Dios. ¿Quién quiere dar respuesta? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído? Que sea el reino de Dios. O lo que aprendimos ahorita. ¿Alguien? ¿Un ejemplo? Lo que nos explicaste, Gaby, que es el lugar donde se hace la voluntad del Señor. Ah, Exactamente, exactamente. Eso es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Cuando se está haciendo la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Un ejemplo, en la casa de una familia cristiana, donde siguen la palabra, donde llevan una vida consagrada al Señor, que aman al Señor, el reino de Dios está establecido en ese hogar. ¿Por qué? Porque ellos hacen la voluntad de Dios. ¿Ok? Continuemos. Cuando pensamos en el reino de Dios, se puede aplicar la misma definición de reino. Por lo tanto, el reino de Dios existe en cualquier lugar, escuchen esto,
en el que se cumple su voluntad, ¿ok? Como el ejemplo que les di, una familia cristiana, ¿verdad? Que hacen la voluntad del Señor, que son obedientes al Señor, que rindieron su vida a Cristo, que se rigen bajo los principios bíblicos, ahí está, se está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, lo vuelvo a repetir, el reino de Dios existe en cualquier lugar en el que se cumple su voluntad, ¿ok? Pero supongamos lo inverso, un hogar donde todos van en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios del Señor, ni siquiera son creyentes, son ateos, ¿verdad? Ahí no se está cumpliendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque ni siquiera creen en Dios. Y aunque crean, si son desobedientes al Señor, si no le toman en cuenta, si no tienen una vida de oración, si no escuchan la palabra del Señor, si no leen la palabra y encima son desobedientes al Señor, pues obviamente no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Son personas que tienen falta de fe, ¿verdad? Falta de persistencia, de constancia, ni siquiera toman a Dios en cuenta, toman decisiones en su carne, en cómo creen, cómo piensan, sin ni siquiera tomar en cuenta a Dios orando. Ahí no se está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces ahí el reino de Dios no está establecido. Ahí está establecido el reino de la persona, no de Dios. Que la persona es la que toma sus propias decisiones sin importarle Dios. ¿Ok? Continuemos. Dicho en otras palabras, el reino de Dios es sencillamente el reino y gobierno de Dios sobre cualquier área en la que Él está en control. ¿Ok? Por eso Jesús incluyó estas famosas palabras en la oración modelo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en Mateo 6:10. Eso lo dijo el Señor. Venga tu reino. ¿A qué se refiere cuando leemos que el Señor Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad? Pues que el reino de Dios se establezca en ese lugar, en esa situación, en esa área, en esa persona. ¿Ok? Hágase tu voluntad. ¿Ok? Continuemos. A medida que estudiemos la doctrina del reino de Dios en esta sesión, obtendremos una mayor comprensión de lo que realmente significa decir, venga tu reino, tanto a este mundo como a la vida de aquellos que lo siguen a él. ¿Ok? Todos queremos decir esas palabras, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, que esa es la oración modelo que el Señor Jesús dejó. Queremos que el reino del Señor se establezca en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Vamos a la página 53. Conozca la historia. Muchas personas hoy día están confundidas con respecto al reino de Dios. ¿Existe el reino de Dios ahora? ¿O es algo que existirá en el futuro? En los días de Jesús, el pueblo de Israel se hacía esas mismas preguntas. Voy a leer Lucas 17, 20 y 30 y 33 al 35. No sé si lo tienes ahí, Magali, en tu libro, porque tú tienes el otro libro. No, ¿No? no Ok, hay. ve buscando Lucas 17 en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 17. Las que tengan este libro de discipulado, ahí mismo está en la página 53, todo lo que vamos a leer. Ok, no necesitan la Biblia, si no quieren, lo pueden leer de aquí. Pero las que tienen el otro libro del discipulado, el verde, sí necesitan buscarlo en la palabra. Lucas 17, 20 al 30. ¿Lo tienes, Magali? Sí, Ya casi, ya casi. Lucas 17. ¿Sí? Lo tienes en mute. Si está, me querías decir algo. Lucas 17.
del 20 al 30. ¿Ya? 7 del 20 al 30. Sí, perdón, estaba diciendo que justo la página de Lucas estaba, mira, la página La tenías doblada, doblada. estaba metida, ajá, Ah, ok. de Bueno, 17 Lucas al 30. 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Ok, vamos a leer. Estoy esperando a que Magali lo encuentre. Que la veo que Ay, está. No qué te preocupes, lento. te esperamos, ¿no? Te esperamos, te esperamos. 16, ¿Sí? 17 del, Ajá. ya, Lucas 17, el capítulo 17, versículo 20. listo, Ok, ya. ok, vamos a leer ya. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había, perdón, preguntado por los fariseos, o sea que los fariseos eran los que estaban preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, bríncate hasta el 33, Magali. 33. Pero de cap- Ahí mismo, nada más bríncate hasta el 33. O sea, el versículo 33. ok, ok. O sea, nada más Ya, no leas el 31 ni el 32, porque se brinca acá el 33. Si ven todas 33. Todo el que sí. procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. ¿Ok? Miren, aquí primero les voy a decir, si se acuerdan, cuando les dije que la sesión 4 se llamaba El reino de Dios y el subtítulo decía, el reino de Dios incluye el ahora y el todavía no del reino del Rey Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí lo está explicando el Señor. Como ya lo expliqué, el reino de Dios es, ya dijimos, el hoy en día, aquí, ahora, como lo expliqué, donde se hace la voluntad de Dios, ¿ok? Que les di el ejemplo del hogar cristiano, donde se hace la voluntad de Dios, ¿ok? Ese es el hoy, el ahora. Por eso es que el Señor, si se dan cuenta, aquí les dijo, vamos a regresarnos al 20, preguntando por
preguntado por los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿qué fue lo que les dijo? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, ahí está el Señor diciendo, el reino de Dios está en vosotros, ¿ok? Entonces, el reino de Dios está, Entre vosotros. perdón, entre vosotros, por eso está en el aquí, en el ahora, pero también está en el todavía no. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta en la escritura? La base de que todavía no, o sea, está y no está. Sí está en el ahora, pero todavía no está, refiriéndose a la venida del Señor cuando seamos raptados. Y acá lo dice en todos los demás versículos, donde dice desde el 22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Acuérdense que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿ok? Él les está diciendo a los discípulos, va a haber tiempo donde desearían verme a mí aquí, pero no me verán, ¿ok? Porque el Señor iba a ser crucificado, obviamente, y él iba a ascender al cielo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les está diciendo a sus discípulos. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, ¿ok? Está diciendo que va a ser rápido, fugaz, rapidísimo, pero dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por su generación. O sea, en pocas palabras les estaba diciendo que él iba a ser crucificado, ¿verdad? Iba a padecer mucho, iba a ser desechado por su generación, lo iban a crucificar, pero que después él iba a venir, ¿verdad? Que por eso le está diciendo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, ¿ok? Cuando en su próxima venida que él tenga, ¿ok? Continuemos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, ¿ok? Aquí está él hablando del futuro, de cuando el Señor venga, que como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que cada quien andaba haciendo los placeres de este mundo y todo, yara, yara, aquí, allá, y de repente llegaron los tiempos del diluvio. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Avísales a todos que por el pecado del mundo entero y por toda la perversidad, voy a destruir todo y voy a crear una nueva tierra. Y nadie hizo caso, él dio su tiempo, nadie se quiso subir al arca hasta que llegó el tiempo y la puerta fue cerrada. Y todos estaban lirilín, laralán, viviendo la vida y todo. Ahí dice, comiendo, bebiendo, casándose, haciendo los que, la rutina del día a día que todos hacemos, ¿verdad? Y entonces ahí mismo fue cuando se cerró el arca. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su tiempo. Después dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían igual, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hacían todo lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. También ahí el Señor vio que Sodoma y Gomorra estaban ya en una perdición total y iba a destruir esa ciudad. Dio advertencia, nadie hizo caso y a los únicos que les preservó la vida fue a Lot y a su familia, que después las que han leído la historia saben que pues, la mujer de Lot también salió, pero después volvió atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿ok? Y luego dice aquí, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, que está dando a entender que cuando el Señor venga va a estar igualitito, la gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, corriendo,
por todos lados, ocupados, ganando plata, haciendo negocios, afanándose por las cosas del mundo y ocupados en tantas cosas, menos poniéndole atención al Señor, menos buscando al Señor, menos teniendo una vida rendida al Señor, menos siendo obedientes al Señor, menos buscando de Él. Y entonces así es cuando el Señor se va a manifestar. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, que en cualquier momento repentino y el mundo va a estar así, tal cual como estaba en aquella época y tal cual como está ahora. ¿Ok? Entonces ahí Él está hablando de su segunda venida. Y después en el 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ok? Ahí está hablando de qué? Del rapto, ¿verdad? De la doctrina del rapto. Está diciendo claramente que en aquella noche estarán dos en la cama y uno será tomado, obviamente el creyente, ¿verdad? Ese es el rapto. A las que sepan la doctrina del rapto, sepan, dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser levantados, que esa es la siguiente ya profecía que está a punto de cumplirse, ¿verdad? En cualquier momento, nadie sabe ni el día ni la hora, dice la palabra, ni siquiera el Señor lo sabe, solo Dios Padre, pero la iglesia de Jesucristo va a ser raptada, sacada de este mundo que está lleno de todo. Lo mismo que pasó con Noé. ¿A quiénes rescató el Señor de ese mundo de perdición? A Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos, ¿cierto? Y todos los demás, destrucción. Con Lot, igual. La familia de Lot sacó a los justos, ¿ok? Y quedó acá la tierra y hubo destrucción en la tierra. Lo mismo va a pasar con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a ser también, igual como ya lo hizo, raptados. Ajá. Se va a quedar aquí el resto de la humanidad haciendo todas sus cosas que están haciendo. Y es cuando ya no voy a entrar en detalles porque ese es otro tema, pero es cuando ya va a surgir el anticristo aquí en la tierra, se va a apoderar y bueno, ese es para un estudio bíblico después. Pero lo que estamos aprendiendo ahorita es que el Señor está explicando que el reino de Dios se establece en el aquí, como ya lo explicamos, lo de cuando se hace la voluntad de Dios en el ahora, pero también el reino de Dios se refiere en el todavía no, como lo leímos en el subtítulo, o sea, cuando ya el Señor nos rapte, ¿verdad? Pase el tiempo que tiene que pasar y se ha establecido su reino aquí en la tierra, ¿ok? Pregunta, ¿cuál de estos versículos hace una revelación acerca del reino de Dios? Pues los dos, el de arriba, el que explicamos de los fariseos, ¿verdad? Donde él les está diciendo, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, ¿ok? Como lo explicamos. Y los de más abajo, donde también están, estos versículos nos están diciendo acerca del reino de Dios, pero el reino que venidero, ¿ok? Está hablando del reino venidero. Por eso es que el reino de Dios es el ahora y en el todavía no, como lo leímos en el subtítulo de la sesión de hoy. ¿Quedó entendido un poquito esto? Ahorita lo vamos a seguir explicando. En la página 54. Vamos a la página 54. Aquí viene ya toda la explicación. Mejor que la que yo di. Analice la historia. El reino de Dios es ahora y todavía no. ¿Ok? Ya quedó claro eso, ¿verdad? Ahora
que habíamos dicho que el reino de Dios se establece hoy en día cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestras vidas. Y en el todavía no, ¿por qué? Porque el reino de Dios se establece en el futuro, ¿verdad? El reino venidero. Ok. En Lucas 17, la interacción de Jesús con el fariseo no parece complicada. Por primera vez, ellos le hicieron una pregunta directa. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y al parecer, Jesús les dio una respuesta directa. El reino de Dios está entre vosotros, o sea, hoy en día, lo que ya les expliqué. Sin embargo, en el versículo 22, cuando Jesús se volvió a los discípulos, procedió a describir con algunos detalles cómo será cuando el reino de Dios venga por completo. Entonces, ¿qué hay de esto? La respuesta es que el reino de Dios es ahora y todavía no. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicas? ¿Se entiende? Que el reino de Dios es ahora, como lo expliqué, cuando se hace la voluntad de Dios, pero también cuando leemos en las escrituras el reino de Dios, como se lo estaba diciendo él a los discípulos, también se refiere al reino venidero. Entonces, ustedes cuando estén leyendo la escritura, van a saber diferenciar cuando se refiere al reino de Dios como establecido aquí en la tierra en nuestras vidas diariamente, ¿ok? Y cuando está hablando del reino venidero que se va a establecer, que es como lo hizo él, como les habló él a sus discípulos, ¿ok? Continuemos. Uno de los mensajes centrales de la Biblia es que el pecado ha dañado la relación entre Dios y la humanidad. El pecado siempre va contra la voluntad de Dios, lo que significa que nuestros pecados son un rechazo a la voluntad de Dios. Y como hemos rechazado la voluntad de Dios, estamos en una activa rebelión en contra de su reino. Recuerde que el reino de Dios existe donde su voluntad se lleva a cabo. Sin embargo, el pecado no ha alejado a todo el mundo del reino de Dios, comenzando con los israelitas y extendiéndose a la iglesia. Dios está llevando a cabo su plan para restaurar su relación con la humanidad, para ofrecernos la expiación y la salvación. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos a Cristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos activamente en rebelión en contra de Dios. Entonces se nos da la bienvenida de regreso a su reino y se nos recibe con los brazos abiertos. ¿Cuáles son los beneficios y retos de ser miembros del reino de Dios? A ver, ¿quién quiere dar respuesta a esto? De ser miembros del reino de Dios. Acuérdense lo que aprendimos. Venimos a Cristo, nos convertimos a Él, somos cristianas, hacemos su voluntad, somos obedientes a su palabra. ¿Ok? Entonces ahí el reino de Dios está establecido en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios y retos de ser miembros del reino de Dios? ¿Algún beneficio? Muchos Que tenemos, ¿no? la salvación. La Sí, salvación. por supuesto, imagínense, somos salvos, los que no pertenecen al reino del Señor, ¿verdad? Que no hacen su voluntad, que andan por allá haciendo lo que les da su gana, ateos, impíos, gente que no es creyente, o que es creyente, que sí creen que existe un Dios, simple y llanamente, ni lo toman en cuenta, como les dije hace rato, ni oran, ni dependen de Él, toman sus decisiones como les da la gana, ni siquiera, Y,
Y leen la Gaby, palabra, ni son obedientes. Dime, Magali. y por ejemplo, los musulmanes o todas las personas que nacieron en otro país y que tal vez siguen su religión o siguen sus reglas, pasan rezando todo el tiempo, pasan como que entregándose a Dios, bueno, a su Dios, me supongo. Ujú. Igual no son salvos tampoco. Bueno, la palabra del Señor dice, acuérdense que nos aprendimos de memoria, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quiere decir que si alguien no cree en el nombre del Señor Jesús, no le recibe como su Salvador, o sea, no lo reconoce como el Hijo de Dios y no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es su Salvador, y no lo recibe en su corazón, pues la Biblia pues es bien clara, ¿verdad? Lógicamente, esa persona pues no es salva. De acuerdo a lo que la Biblia dice, para que no me empiecen a aventar pedradas, Sí, porque después empiezan a decir, no, pero ¿cómo entonces las personas que no creen en Jesús, entonces, según lo que la Biblia dice, no lo que digo yo, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, este, no son salvos. Y mira Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si medito en ese versículo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, quiere decir que el que no cree en él sí se va a perder y no va a tener vida eterna. ¿Sí me explico? sí. Sí, o sea, te digo más que todo por el tema de, por ejemplo, de los judíos. Sabes que hay mucho judío ortodoxo, ¿cierto? Que pasan todo el tiempo en sus mezquitas rezando, rezando, rezando. Y claro, ellos también leen su Biblia. No sé la verdad qué dice la Biblia de ellos. No sé si se basa... La Torá es el Antiguo Testamento, El Maggie. antiguo, exactamente. Ellos O leen sea, solo el antiguo, haz de cuenta. Para ellos la Biblia o la Torá, ¿verdad? Que le llaman ellos, es solo el antiguo. Es lo que ellos leen. El nuevo no, porque acuérdate que como en el nuevo ya aparece Jesucristo en la historia y como ellos no creen en Jesucristo, pues ellos no tienen el Nuevo Testamento, ellos tienen solo el antiguo. justamente a eso me iba. Entonces, como no creen en Jesucristo, entonces no son salvos. No, mira, correcto. sí, no, si no creen en el Señor, pues obviamente ahí lo dice todo aquel, pero el Señor va a tratar con Israel de una manera diferente que con la iglesia, ¿ok? No significa que no, que si la persona no cree, el israelita no cree en el Señor, si no cree que se va a ir al cielo, no, porque la prueba está también, otro versículo que pudiéramos usar, otro pasaje bíblico, es el de Lázaro, que estaba en el infierno. Y, y si estaba perdón, el rico y Lázaro, el rico estaba en el infierno y le dice a Lázaro que vaya y le avise a su familia. Ese rico que estaba en el infierno era un judío. ¿Sí me explico? Entonces, y si el Señor dejó la encomienda a los judíos para seguir hablando de su nombre y el apóstol Pablo y todos los discípulos andaban evangelizando a su misma gente, a los judíos, ¿es para qué? Para que fueran salvos, ¿verdad? Y el mismo apóstol Pablo, el mismo Pedro, todos sus discípulos iban a su misma gente. Acepten al Señor Jesucristo, arrepiéntanse, bautícense, crean en el Señor y sean salvos. Entonces quiere decir que unos no van a ser salvos los que no acepten al Señor, ¿verdad? De todas formas, el Señor va a tratar también con los judíos después de que la iglesia sea sacada de la tierra, que de eso habla el libro de Apocalipsis, que ya eso es un estudio bíblico largo, ¿verdad? Ya de la que habla de los 144,000, que son los 144,000 judíos que van a evangelizar aquí en la tierra, porque el Señor va a tratar también con ellos, pero
yo sí creo, ¿verdad? Lo que la escritura dice, que si la persona no ha recibido al Señor, pues no somos hijos de Dios, dice el versículo, y dice que si no cree, a los que creen en su nombre, eh, son los que seremos llamados hijos de Dios. Y Juan 3:16 también, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un montón de versículos y pasajes que pudiéramos encontrar en la Biblia, donde entonces quiere decir que si el judío no aceptó al Señor, el judío no es salvo, el que no ha aceptado al Señor. Ahora, hay judíos mesiánicos que sí creen en el Señor, ¿verdad? Ellos sí son de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo Sí, me baso en lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice. Este, esa es la respuesta, Magali. ¿Te quedó un poquito entendida? sí, sí, Sí. Ujú. claro, muchas gracias, Ok. Gaby. Ajá, claro que el Señor hace lo que Él quiere, Magali, en su misericordia y en su amor y todo, de acuerdo a lo que está aquí escrito, eso es así, pero a final de cuentas, pues nuestros caminos no son los caminos del Señor y el que sabe, de acuerdo a la Biblia, yo tengo claro, ¿verdad? Este, pero a final de cuentas Dios es Dios y Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Ujú. Dios va a ver los corazones. Exactamente, yo ahí sí. Exactamente, a eso me refiero, porque si nos podemos saber, y como dice la Biblia, si te das cuenta, un judío, y más que todo un judío ortodoxo, pasa día, tarde y noche en su Torá, leyendo, alabando, leyendo, estudiando todo el tiempo. Pero mira Entonces, cómo les llamó Jesús. Les dijo generación de víboras, sepulcros branqueados, hipócritas, porque eran religiosos. O sea, que se la pasaban leyendo la Biblia, dándose de todo. Pero en su forma de ser, eran perversos. Entonces, ¿de qué te sirve a ti ir a la iglesia, leer la Biblia, darte 400 golpes de pecho y si eres perversa en tu corazón? ¿Sí me explico? O sea, realmente sí, tienes al Señor en tu corazón, tienes a Dios. Cuando Dios mora en el corazón de uno, uno cambia, uno es transformado de adentro hacia afuera por Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor Jesús les decía a ellos, imagínate, el Señor se enfrentó a todos esos fariseos que eran en aquella época, esos que hoy en día, ¿verdad? Son los judíos ortodoxos que tienen una religión, ¿verdad? Y el mismo Señor, mira todo lo que Él les dijo. A final de cuentas, el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Él quiere que todos, ¿verdad? Pues sus hijos, o sea, los israelitas, los musulmanes, los ateos, todo el mundo, por supuesto. Ese es el deseo de Dios. Pero a ujú, final de cuentas, el Señor, ¿verdad? Porque también tú dirás, ay, bueno, pero yo conozco cristianos que son cristianos y aceptaron al Señor y todo y son perversos también. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, Tampoco pero te ellos estoy confesaron a Jesús y dicen que tienen al Señor en su corazón. Pues sí, pero también la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, si esa persona no ha dado fruto, o sea, realmente es salvo, realmente recibió al Señor o fue pura como de emoción, porque el fruto muestra. sí, 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 sí. Pero también hay cosas como que, ay, no sé, por ejemplo, cuando leímos cuando, cuando pasó lo de, espérame, cuando, lo de Lot. Ah, oye, ahorita lo vamos a leer Ya. más Entonces, intenso. mira, o sea, es como que salvó a Lot y a la familia y después, imagínate llegar a ese punto de haber incesto, porque no sé si estoy equivocada, pero hubo incesto de las hijas de Lot con Ujú, Lot. ujú, ujú, ujú. Entonces eso fue como que también es, Sí, pero acuérdate, lo que tú leas en la palabra, Magali, no significa que porque esté en la palabra eso fue voluntad de Dios. Obviamente, ellos hicieron muchas cosas equivocadas, los personajes de ahí de la Biblia. Por ejemplo, ay, entonces como Moisés mató al egipcio, pues entonces
pues vamos, sí podemos matar. No, lo que Moisés hizo estaba mal. Entonces, si David cometió adulterio con Betsabé, pero era el rey David, el hijo consentido, la palabra dice que era, no el hijo consentido, me equivoqué de palabra, el hijo conforme, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, pero cometió adulterio. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre conforme al entonces yo voy a cometer adulterio para ser una mujer conforme al corazón de Dios? No, lo que él hizo está mal. ¿Sí me explico? El incesto está mal. Las cosas que hicieron están mal. Ahora, Dios sí, cuando creó a Adán y Eva y todo eso, Él sí permitía para que se poblara la tierra, sí estaba permitido eso, pero llegó un momento en que Dios ya paró y ya no lo permitió más. ¿Ok? Fue por un tiempo. Entonces, no porque vemos historias en la palabra y cosas que la gente hizo, así hayan sido siervos del Señor, es que se equivocaron, cometieron pecados. ¿Sí me explico? Hicieron cosas indebidas también ante los ojos de Dios, pero no dejan de ser personas que amaban al Señor, que se arrepintió como el rey David, tan solo el ejemplo más grande del rey David. Es el ejemplo más grande. ¿Por qué el rey David dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que un asesino, no nada más infiel, asesino, porque mandó matar con premeditación al esposo de Betsabé para que él no se enterara que él la había embarazado? Lo mandó al frente cuando iban a pelear con el ejército enemigo para que lo mataran a propósito. Fue un plan con maña para que lo mataran. Asesino. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque cuando el Señor le mostró su pecado a través del profeta Natán, así, inmediatamente, en el acto, David se arrepintió. Se tiró al suelo, se rasgó las vestiduras, lloró, se arrepintió y le pidió perdón al Señor por lo que hizo. ¿Sí me explico? Lo que cuenta delante de Dios es el genuino arrepentimiento. Sí, El genuino, porque y si te das cuenta en Salmos, ajá. todos Salmos creo que es arrepentimiento de David. Sí. Todo el tiempo es sí, es por eso que tal vez Dios vio el corazón. Y miren, por eso es lo lindo del Señor, lo que a mí me impacta es la misericordia de Dios y el amor. O sea, ¿cómo es posible que un asesino en serie que está en la cárcel y se va a morir ahí en la silla eléctrica o la inyección o lo que sea, va a un pastor, le evangeliza, el hombre se arrepiente de corazón, le entrega su vida a Cristo? ¿Es salvo o no es salvo? Claro que sí. Por supuesto. Esa es la misericordia de nuestro Dios, ese es el amor de nuestro Dios. Y uno que dice que se pudre en el infierno, que se muera, que se no sé. No, el Señor quiere que todos lleguen a Él arrepentidos. Obviamente, no como, ay, yo recibo a Jesús, pero sigo matando niños. O no me arrepiento de haberlos matado. O sea, no. El Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Claro, porque no sé si has visto una serie que hay justamente de un asesino en serie. Uh-huh. Y entonces él, bueno, ya lo cogieron, mató no sé cuánta gente, un muchacho, ya lo cogieron y entonces en la cárcel él dijo, yo seré salvo. Uh-huh. Y no importa toda la gente que yo haya matado, yo seré salvo. Y claro, los familiares de todos los que fallecieron, y le preguntaban que por qué se cree con tanta seguridad de que va a ser salvo. Y él dijo, porque aceptó a Jesús y seré salvo. Y claro. Sí, se arrepintió. Porque la fórmula no es así como una fórmula mágica. Ay, bueno, a ver si acepto a Jesús por tal de ir al cielo. No, tiene que ser de corazón. De corazón. Y a Dios, ¿quién lo engaña? ¿Quién engaña a Dios? Él puede engañar al mundo entero, el hombre ese.
pero a Dios no hay quien le engañe. Entonces, Dios sabe realmente si esa persona se Sí, arrepintió de corazón. exacto. Pero claro, fue la indignación para los familiares de todos los... Claro, No, obviamente, porque Lo que claro, pasa es que ahí hay una clara intención, hay una súper clara intención anticristo, ¿no? Es un movimiento total que ahorita está en las series, en todos lados. El movimiento anticristo, ¿por qué? Porque claro, la gente que no conoce dice, se indigna y dice, ay, este asesino, pero a Dios no le, como dice la Gaby, a Dios no hay nadie quien le engañe. Y también Dios es fiel y justo para juzgar. Entonces, no exactamente. es que yo soy, claro, no es que es como tipo brujería, ¿no? Entonces vamos a mecer la olla de la brujería. Yo acepto a Jesús y Y ya soy echamos una salvo. pata de gallo y soy salva. O sea, no funciona así. Por tus No frutos funciona. los conocerás. O sea, si tú solamente o sea, a ver, el primer paso es creer en el Señor Jesús. Amén. Es el primer caso, el primer caso. Si tú crees de todo corazón que el Señor es el Hijo de Dios, ya eres salvo. Te moriste, ya, se acabó tu vida, eres salvo como el ladrón que murió al lado de Jesús, porque no tuvo más tiempo. Pero si tú sigues vivo en los planes del Señor, el siguiente paso es creer y obedecer. Entonces, Amén. tu cambio tiene que ser real, sí o sí. O sea, para el Señor no es, o sea, cuando tú estás por eso tienes que humillarte, ¿no? Cuando tú estás tan sensible y dices, Señor, yo quiero que tu reino venga a mi vida, tu vida va a cambiar, te guste o no, porque tú mueres y Cristo ahora vive en tu vida. Amén. Entonces, de ley, día a día vamos a cambiar y día a día Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque nos equivocamos y otra vez. Entonces, no es muy lejos de todo lo que ahorita acaba de hablar Gaby, de que nos perdona y otra vez volvemos y así tantos errores y tantas cosas que pasan en nuestra vida. Es solamente en ir por la calle y ver cualquier cosa, o lo que sea, a veces por la mente se te pasó alguna cosa y dices, Dios mío, perdóname porque no tengo que criticarla, a la señora que se vista como sea, por último. Pero estamos en un cambio constante y en un reconocimiento de que somos carne todavía y que Dios tiene que trabajar y moldearnos como el barro para poder ser un nuevo jarro, una nueva persona. Amén. Así Entonces, es. hay una cosa también que te veo como que dudando, así como que será. Es una cosa que Dios comienza y claro, tú tienes un montón de dudas porque el mundo va contra otra, o sea, por ejemplo, esta que me cuentas de la serie, es brutal porque hay un movimiento anticristo de hace miles de años atrás. Desde que Cristo vino, comenzó el movimiento anticristo. Así es. Los judíos no le recibieron. Así es. Así es. Ya quedó un poquito más claro. Gracias, Vale. Ya tenemos la segunda maestra para cuando yo esté de vacaciones. No, Vale, Gaby, Oye, yo le iba a decir el cita, cuando arranquemos a hacer el estudio bíblico, ¿será que tú dictas el estudio una vez y otra vez yo? Pero ya tengo una tercera. Una vez el cita, una vez yo y una vez Vale. Ya. sí. no para nada, sino que a veces es como que Sí, tienes esas como sí, revelaciones que vienen a tu mente y dices, y sí. también hay una confirmación en tu corazón, Amén, Maggie. Hay amén, una amén. cosa que tú, Amén, perfecto, vale. Muy, muy bien explicado, vale. Sí, Excelente. Y estoy de acuerdo contigo en ese movimiento también. Bueno, eso ha sido siempre y seguirá, ¿verdad? Por oh, siempre. sí, siempre habrá. Claro. Hasta que ya estemos allá con el Señor, todos. Bueno, vamos a continuar, chicas, que ya se nos ve el tiempo y todavía nos falta un montón. Continuamos, pero no importa porque todo enriquece, todo nos ayuda, todo y nos todas las dudas ministra. son válidas, Maggie. Claro, Tienes que claro, seguir pregunten, preguntando pregunten. todo lo que se te venga a la mente, Amén. ahí nos Así dicen. es, así es, así Sí, es. Así porque que, para eso estamos, para aprender, ¿sí o no? claro, Obvio, por obvio. supuesto, por A mí supuesto. también me vino lo mismo cada rato. O sea, a veces hay cosas que tú dices, ¿será? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Dios? Yo en serio le pregunto, ¿verdad? Le digo, ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué algo aquí no me cuadra? Y en serio que te viene la respuesta a la mente, Sí, pero sí.
Y dije, sí, 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 cierto, sí, claro, obviamente. Pero después que tú le preguntas, realmente Dios te quita el velo. Cada vez te va rasgando los velos porque tenemos velo tras velo tras velo que Dios te va destapando poco a poco y te va abriendo. Dices, wow. Así es, vale, Ya, exactamente. Así que pregunten, qué bueno, muy buenas tus preguntas, Magali. Sigan preguntando, ¿eh? Cualquier duda, si entendieron o cualquier cosa que no tenga, a veces, ¿verdad? Como no tenía tanto que ver, pero sí tiene que ver porque a final de cuentas estamos en el discipulado, hablando de quién, del Señor Jesucristo y aprendiendo las cosas de su reino. Así que sigan haciendo preguntas. Continuemos, chicas, entonces. A ver. Después de la pregunta de cuáles son los beneficios y retos de ser miembro del reino de Dios, bueno, ya dijo Gaby, obviamente la salvación, que pues pasamos a ser hijos de Dios, también miles de beneficios, El que gozo. vivimos en esta vida con un propósito, que para los que lo amamos todo ayuda para bien, tantos beneficios, ¿verdad? Que hay. Y los retos, ¿quién quiere decir algo de retos, vale? Los retos de ser Sí, miembro del... los retos es justamente lo que hablaba de cada día tratar de escuchar la voz de Dios, ¿no? Así Y es. escuchar ese corazón sensible para decir, chuta, no, me equivoqué en esto, estoy viendo esto que no está bien, y cosas así que son del segundo, son cositas Claro, del segundo. O Obedecer. sea, en el segundo tú tienes que darte cuenta que te equivocaste, porque al segundo exactamente. nos equivocamos, pero lo importante es, como dice Gaby, arrepentirse y decir, Arrepentir. y darte cuenta, ¿no? Porque Sí. primero darse cuenta que sí estamos mal. Así es, una lucha que tenemos todos los días, la carne con el espíritu, y eso es todos los días hasta el día que estamos en la presencia del Señor, porque somos pecadores imperfectos. Así es, continuemos. La razón por la cual Jesús pudo decir, el reino de Dios está entre vosotros, es porque muchas personas de su tiempo se habían sometido a la voluntad de Dios. Esto también es cierto hoy, aunque en mayor escala. Es lo que conocemos como la iglesia. Sin embargo, la mayor parte de la humanidad permanece en rebeldía contra Dios. Pero vendrá un día cuando toda rebelión terminará. Dios volverá a establecer su reino en todo el mundo. Ese será el tiempo del juicio que Jesús anunció a sus discípulos. Vuélvale a ver Lucas 7, 26 al 35. ¿Qué emociones experimenta al leer estos versículos? Bueno, eso ya lo habíamos leído, ya no lo vamos a volver a leer porque ya estamos retrasadas, pero ahí era lo que les expliqué del reino que es el ahora, el reino de Dios, y que habla del venidero, ¿ok? 55, página 55. Los cristianos viven como ciudadanos del reino de Dios. Al enseñarles a sus discípulos acerca de la futura revelación del reino de Dios, Jesús hizo referencia a dos historias del Antiguo Testamento que pintan un cuadro aterrador. ¿Ok? Yo lo voy a leer y lo van a escuchar porque creo que lo voy a encontrar más rápido. A ver, Génesis 7, 11 al 24. ¿Ok? Escuchen, ¿se acuerdan que dio el ejemplo el Señor a sus discípulos de Noé y también dio el ejemplo de Lot? Ok, lo voy a leer ahora sí. Génesis 7, 11, 24. Pongan atención, chicas. Génesis 7, 11 al 24. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie.
Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. O sea que todos los que se quedaron fuera del arca se murieron tuki tuki. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra como 50 días. ¿Ok? Vamos a leer el que sigue, que es el 19, ahí mismo en Génesis, que ahí está la historia completa de lo que mencionó el Señor a sus discípulos de Lot. Si se fijan, esa fue la historia de cómo el Señor destruyó la tierra, toda la maldad, todos los que habitaban. Les advirtió primero, el Señor siempre advierte, no hicieron caso, y bueno, sacó a su remanente, que ¿quiénes eran? La familia de Noé. Ahora acá, en el 19, del 12 al 26, habla lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que también andaban por allá haciendo de las suyas. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Esos fueron ángeles que Dios mandó a advertirle a Lot que sacara a toda su familia, hasta los yernos. Pero bueno, los yernos testarudos no quisieron. Porque vamos a destruir este lugar. Eso es lo que dijeron los ángeles. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, o sea, no le creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Hasta el Señor no destruyó la ciudad donde se quería ir a refugiar Lot. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoat.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, perdón. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, el Señor siempre advierte, no volteé para atrás y la señora desobedeció y volteó y bueno, esa es otra enseñanza que algún día la explicaremos, pero lo que aquí estamos tratando de utilizar estos versículos o pasajes es para profundizar en lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Les estaba mostrando los dos escenarios de lo que pasó con Noé en la destrucción de la tierra y luego lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que él también sacó su remanente a sus santos, que era Lot y su familia, destruyó Sodoma y Gomorra porque ya la maldad estaba a todo lo que daba en esa ciudad. Entonces, dice aquí, ¿cuál es su primera reacción a estos pasajes? A ver, alguien que me diga, ¿qué opina de estos dos pasajes? Lo que hizo el Señor ahí. O sea, creo que está hablando también sobre el tema de que va a venir, ¿no? O sea, ya vemos varios ejemplos Ujú, de que, por ejemplo, el tema de Noé fueron 100 años después. ujú. En el tema de Lot fue que vio que solamente Lot fue justo y pues le dijo ese rato, o sea, escapa este rato y él obedeció ese rato. La importancia de la obediencia y obedecer con punto y coma, más si tienes, imagínate, antes se parecían ángeles y todo, ahora es el Espíritu quien nos habla Exactamente. Ahí lo y que el hay que Señor obedecer. está diciendo es lo que dijo Vale. No, está haciendo referencia de esos dos pasajes para darles a entender a sus discípulos, si se dan cuenta, si nos devolvemos a Lucas que estuvimos leyendo, donde les dice, ¿verdad? Que así como lo hizo, que sacó a su remanente, Noé y su familia, después volvió a sacar su remanente con Lot, lo mismo va a hacer con nosotros. Esta tierra, o sea, ustedes se han dado cuenta, chicas, el mundo cada vez está peor. Lo que está pasando allá afuera es horrible, como nunca. Cada vez está peor y peor y peor la situación en Y este se cumple mundo. la profecía. Está claro, se está cumpliendo la profecía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos? Bueno, va a llegar un día en el reino venidero que va a pasar también, así como lo hice con Noé, así como lo hice con Lot, así también lo va a hacer con quién, con nosotros, la iglesia. Vamos a ser sacados, ¿verdad? Ese se le llama el rapto de la iglesia. Vamos a ser sacados de aquí de la tierra de este mundo. Por eso es que aquí dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el que se va a quedar? El ateo, el Es que no inconverso, el creen. que no recibió a Jesús. ¿Y quién es el que va a ser raptado? El Que cristiano, sí, la la iglesia, obediencia. ¿verdad? Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor. Y luego dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Obviamente la que se quedó es la no creyente, la que se fue es la creyente, tal como pasó acá que hubo destrucción con el diluvio, después con lo de Lot. Y en este caso lo que va a pasar es el anticristo va a tomar poder sobre la tierra y va a haber 7 años de tribulación aquí en la tierra, que nadie quiere estar en esos 7 años espantosos de lo que va a haber. Por eso es que el Señor nos va a sacar, así como sacó a estos personajes bíblicos también. Entonces, para eso es que leímos estos dos pasajes para profundizar un poquito en lo que Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos de cómo iba a suceder cuando Él viniera y estableciera su reino. Continuemos, chicas, ya para terminar. Al referirse a las historias de Noé y Lot, Jesús estaba destacando el marcado contraste entre el reino de Dios y el reino del mundo. En ambas historias, la mayoría de las personas solo se preocupaban por las necesidades
y los deseos mundanos. Comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar y edificar, entre otras cosas. Estas no son actividades negativas, ¿ok? Que quede claro, estas no son actividades. Está bien que comamos, que bebamos, que nos casemos, que compremos, está bien, ¿ok? Estas no son actividades negativas, no son pecaminosas en sí, pero están totalmente concentradas en las preocupaciones temporales. En pocas palabras, nosotros no podemos ser como la gente del mundo y preocuparnos por las cosas de este mundo, sino estar ocupados en las cosas del Señor, pero viviendo en este mundo. ¿Ok? Continuemos. El punto de vista de Jesús es que la gente que solo se concentra en las actividades terrenales, ignorando la voluntad de Dios en el proceso, se sorprenderá cuando llegue el día del juicio. Es decir, aquellos que pertenecen al reino del mundo ignoran el peligro espiritual en el que están, porque ellos solo se preocupan por el reino de este mundo. Lucas 17:33 es la clave. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Quiénes somos los que perdemos la vida? Nosotros perdemos la vida ¿por quién? Por Cristo. ¿Por qué? Porque morimos todos los días a nuestra carne y nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. Nosotros menguamos para que Él crezca en nosotros, ¿ok? La única forma de pasar del reino del mundo al reino de Dios es rendir voluntariamente el control de su vida para obtener lo que es eterno. Usted debe dejar ir todo lo que es temporal, todo aquello por lo cual el mundo se procura tanto. Perdón, se preocupa tanto. Un cristiano es cualquier persona que se vuelve a Jesús y le dice: todo en mi vida es negociable, excepto tú. Así es como debemos de vivir, chicas. Todo en la vida es negociable, excepto Jesucristo, nuestro Señor. Con nuestro Señor nada no es nuestro Señor no es negociable. Esto es lo que significa vivir como un ciudadano del reino de Dios, ¿ok? Nosotros, aquí hace la comparación, pertenecemos al reino de Dios, ¿ok? El reino de Él está en vosotros, como le dijo a los fariseos, a los israelitas. El reino del Señor está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la voluntad del Señor. El reino del mundo hace lo que se le pega a su regalada gana. Ellos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ok, ¿cuáles son los principales valores y preocupaciones de la sociedad moderna? Yo creo que eso lo van a responder de tarea, chicas. ¿Cuándo tuvo problemas al someter el control de un aspecto específico de su vida? ¿Y cuándo salió victorioso al liberarse del reino del mundo? ¿Ok? Acuérdese entonces, dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. ¿Ok? El reino de Dios, ya dijimos, donde se hace la voluntad de Dios. El reino del mundo, donde hacen lo que se les pegue su regalada gana. El reino del Señor es el aquí, el ahora, pero también el todavía no, ¿verdad? Lo que aprendimos. ¿Ok? Entonces, Está por venir, sería, ¿no? el que está por venir, se pudiera decir, el reino del Señor que está por venir, que Él va a venir a establecer y todo va a terminar con un final feliz como Dios lo planeó. Si no hubiera sido por la desobediencia de lo que pasó en el jardín del Edén, ¿verdad? No estuviera pasando todo lo que está pasando y lo que seguirá pasando. Entonces, ¿quedó claro, chicas, lo del el reino de Dios? ¿Ok? Entonces, nosotros pertenecemos a ese reino, ¿ok? Cuando hacemos, obviamente, al hacer su voluntad. Y nosotros, como cristianos, aquí nos dice que todo en nuestra vida puede ser negociable,
excepto nuestro Señor Jesucristo. No es malo que tenemos que trabajar, tenemos que comer, vivimos en este mundo caído, ¿verdad? Tenemos que ir a la escuela, estudiar para tener un buen trabajo, pero aquí mismo lo dice, no es que esas cosas sean malas, negativas o pecado, no, pero si nos concentramos en esas preocupaciones temporales, olvidándonos de Dios, eso es lo que está mal, ¿verdad? Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Tenemos que depender de Él. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Y que su reino se establezca en nuestras vidas. Amén. ¿Quedó entendido, chicas? Pues aquí terminamos la sesión. La tarea va a ser página 56, chicas. El Señor le va a ministrar más en los estudios personales, desde la 56 hasta la 63, ¿ok? Y vamos, como les dije al principio, vamos a continuar aprendiéndonos el versículo de memoria de Isaías que habíamos encargado de tarea, porque todavía no lo sabemos así medio, la última parte no nos la sabemos muy bien. Muy Vamos a largo, seguir repitiendo. muy largo. Está largo, sí, sí, sí. Yo me lo he aprendido un poquito, Gaby ya lo dijo ahorita, el Cita también ya más o menos se lo sabe, así que vamos a tener 15 días más, ¿ok? Para aprendérnoslo. ¿Quién quiere orar para cerrar? Vale, ¿quieres orar tú para cerrar? Gracias, claro que sí. Ok. Padre amado, Padre bueno, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por este maravilloso grupo, Señor, que queremos aprender cada día más de ti, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, gracias porque tú haces carne en nuestras vidas todo lo que hemos aprendido, Señor, nos revelas y nos quitas el velo que a veces no nos permite ver, Señor, eh, tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, y que también el tema de la fe nos aumentes cada día más, Señor, porque tú dices que un granito de mostaza basta para mover una montaña, Señor. Esa fe es la que queremos tener en ti, en Cristo Jesús, Señor. Y saber que mientras vivamos en tu reino, Señor, somos salvos cada una de las que estamos aquí y nuestras casas, nuestra familia, porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios cumple sus promesas y todo lo que Él ha dicho en su palabra, Señor. Gracias por, por cada una de las personas que están en el discipulado, Señor. Yo te agradezco por sus vidas, Señor. Y pongo en tus manos, Señor, que nos puedas usar, Señor, cada día para poder seguir aprendiendo y el objetivo es poder enseñar a otras personas sobre ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque sacas todas nuestras dudas, Señor, y todo ponemos en ti, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras deudas, todas nuestras cosas que tengamos que nos estén queriendo atrapar en este mundo, Señor, lo dejamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, chicas, pues las dejo, les mando un beso, bendiciones, nos vemos en 2 semanas, hagan la tarea y síganse aprendiendo el versiculito. Gracias. Chao, Chao, bendiciones. bendiciones para todos, descansen, bye bye.